Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les voy a hablar acerca del pitocin y la epidural, dos medicamentos que suelen colocar muchísimo al momento de que la mamá va a dar a luz, y quiero explicarte cuáles son los pros, los contras de cada uno y para cuándo son los momentos ideales para utilizar cada uno. Este video va a ser un poco especial porque hice una entrevista a unos doctores súper especiales para mí, que son los doctores Aybar. Los entrevisté acerca de este tema y en este video te van a dar su opinión. Antes de empezar, y para quienes no me conocen, mi nombre es Catherine Neri. Soy psicóloga, consultora de lactancia, duola y mamá de Iker. Mi propósito es que vivas tu maternidad con plenitud y así como cuides de tu bebé, cuides de ti. Antes de iniciar el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones siempre que monte un video nuevo. Y sin más, vamos a empezar con el video. ¿Qué opinan ustedes del pitocin? ¿Cuál es su opinión ante la oxitocina sintética? O sea, ese es un medicamento que fue creado para ser utilizado en aquellas mamás que por razones médicas necesitan la terminación del embarazo antes de tiempo, es decir, necesitan una inducción al parto porque hay una razón médica de la mamá o del bebé que hace que la vida de esa mamá o de ese bebé esté en peligro. ¿Sí? Entonces, si una mamá tiene una diabetes descontrolada, necesita una inducción. Si una mamá tiene preeclampsia, necesita una inducción. Si una mamá tiene alguna enfermedad que lo amerite, necesita una inducción. Y en esos casos, y con mucho cuidado, se debe utilizar vigilando todo el tiempo a ese bebé para evitar que tenga un sufrimiento fetal. Lo que pasa es que hemos extrapolado eso a todas las mamás normales y se supone que todas las mamás ahora necesitan oxitocina para dar a luz, lo cual es absolutamente falso, porque el cuerpo de la mamá produce su propia oxitocina endógena, que es la que va a producir todo el proceso normal de contracciones y dilatación hasta el nacimiento del bebé. Ninguna mamá normal y sana que está teniendo una labor de parto normal necesita oxitocina. La oxitocina le va a producir a esa mamá contracciones más fuertes, más frecuentes, más largas, más dolorosas y que son capaces de producir sufrimiento fetal en ese bebé porque no le permiten recuperarse. De modo que una de las razones por las cuales en los hospitales el porcentaje de cesáreas es tan elevado es por el uso de oxitocina sintética cuando no es necesario. Es una cascada de eventos que se denomina así, cascada de eventos. Se va produciendo una secuencia, llega al hospital y le ponen una venoclisis, pero entonces le dicen a la mamá que no puede comer y que no puede tomar agua. Al cabo de 2 o 3 horas, la madre tiene sed. Cuando va a pedir que le den agua, dicen no, le ponen entonces líquido en la vena, porque ya tenía la vena puesta. Pero entonces no ha comido nada, no tiene mucha energía, entonces no tiene contracciones. Claro. Entonces rompen la bolsa. Y le ponen oxitocina. Y si no logran con romper la bolsa, que es otro procedimiento invasivo, peligroso por cierto, entonces le ponen oxitocina artificial. Toda esa cascada de eventos va desarrollando un parto de manera totalmente diferente a la forma en que se iba a producir. Entonces yo creo que lo que dice Graciela, la doctora aquí, es muy importante. Es un medicamento que fue diseñado para utilizarse solamente en situaciones en las cuales hay que tomar la determinación médica, determinar ese embarazo, decimos nosotros, antes del tiempo previsto por la fecha de la regla, por una razón médica. Supongamos que una madre tiene una preeclampsia severa, es decir, le sube la presión bruscamente, está muy hinchada, comienzan a alterarse laboratorios de coagulación. En esa mamá, por ejemplo, es particularmente peligroso hacer una cesárea, porque se empiezan a alterar los tiempos de coagulación. La cesárea es una injuria quirúrgica, que hay que abrir una herida en el abdomen, es una cirugía mayor. Entonces se propone a esa mujer y se intenta con esa mamá que tenga un parto normal. Entonces se pone oxitocina artificial. Y allí se termina. Ese fue el objetivo de ese medicamento. Hoy día, por una cuestión de inercia, de irresponsabilidad, de desconocimiento, tiene un uso masivo inadecuado, totalmente inadecuado. ¿Y qué opinan de la epidural? La anestesia epidural forma parte de esta cascada de intervenciones. Esa mamá que en el hospital
al rato de llegar le pusieron oxitocina y que está teniendo contracciones mucho más intensas de lo normales, de lo que deben ser las contracciones, tiene mucho más dolor. Y esa mujer al rato está pidiendo que la ayuden a controlar el dolor y en este caso se hace la anestesia epidural. Pero la anestesia epidural es una anestesia, no es un medicamento que solamente calma el dolor. No solo calma el dolor, sino que inhibe las contracciones. De modo que por un lado, y no solo inhibe las contracciones, sino que además va a disminuir todas las sensaciones del cuerpo de la mamá. De modo que vamos a tener una mamá que está usando un medicamento para aumentar las contracciones y un procedimiento que disminuye las contracciones. Y a eso le vamos a sumar una mamá que no tiene sensaciones de qué es lo que está pasando en su cuerpo y no va a poder ayudar adecuadamente. Esa mamá no va a poder caminar como debe, no se va a poder poner en cuclillas. En el momento del pujo no va a tener las sensaciones de pujo. Va a necesitar que alguien le diga, ahora puja, y la pobre va a pujar sin saber lo que está haciendo. O sea, es un evento más que va a producir una alteración en el proceso normal del parto y que además es inducido por el uso de medicamentos que producen más dolor. Seguimos con la cascada de intervenciones. La oxitocina produce más contracciones, más dolor, necesitamos anestesia. Pienso además que hay algunos elementos que están muy presentes lamentablemente en la atención de la salud de la población, que son los intereses económicos creados y los intereses de otro tipo. ¿Por qué? Porque la epidural representa también una cantidad de medicamentos. La epidural es una inyección, una aguja que se pone en el espacio epidural, en la espalda, y allí se introduce lo que los médicos llamamos un cóctel epidural, que son varios, a veces 10, 12 medicamentos distintos, entre los cuales hay opiáceos y derivados de la morfina. Tiene una serie de riesgos. La mamá tiene que estar de alguna manera vigilada su actividad cardíaca, porque puede producir paro cardiorrespiratorio en la madre. Hipotensión. Las contracciones, efectivamente, como decía la doctora, las contracciones uterinas que venían con una normalidad tranquila, se suspenden, de manera tal que obliga entonces a usar un medicamento como la oxitocina para producir las contracciones. La madre no puede pararse o se puede parar con mucha dificultad. No puede cambiar de posición. Y lo peor de todo es que en la parte final, que es cuando el bebé tiene que rotar para poder nacer, porque hay que acordarse que el bebé no nace hacia abajo, la pelvis tiene una curvatura, el bebé desciende y en un momento cuando profundiza el encaje se encuentra con el periné de la mamá, con la musculatura del periné, con el piso pélvico. Entonces, él tiene que hacer un movimiento hacia arriba. Y ese movimiento de retroalimentación se lo va a hacer el piso pélvico con un buen tono, le va a permitir a la cabeza hacer una palanca para que salga. Entonces, con la anestesia epidural, ese piso pélvico está bastante relajado. Por lo tanto, no se produce la rotación y se enlentece el periodo expulsivo, y por eso es que el periodo final, por eso es que la epidural está asociada a un porcentaje mayor de partos con instrumentos, con forceps, con vacuum extractor o de cesárea por el fracaso y el último elemento que decía la doctora, que para mí me parece que es el peor de todo, es que nosotros hablamos y siempre defendemos la postura del empoderamiento, la participación de la madre ayudando a su bebé a que nazca. Esa participación va a estar todo el tiempo en la etapa inicial con distintos sonidos, con distintos movimientos, cambio de posición, pero en la parte final son los pujos de la madre respirando, controlándolos, que van a ayudar al bebé y al útero a terminar de cumplir la tarea. Pero entonces, esos pujos van a tener que necesitar de parte de ella la sensación clara, dónde está la cabecita, qué es lo que está pasando con la cabecita. Pero la epidural puesta es como cuando uno va al dentista, que uno le pone para una muela y uno siente que le tocan los labios y uno siente lo que está pasando. Entonces la mamá no sabe cuando tiene contracción. Tenemos que decirle que puje nosotros, pero haciéndolo, que no podemos hacerlo mejor que lo que ella no está sintiendo lo que está pasando. De manera tal que se demoran más, se lastiman y no deja de ser y eso lamentablemente no lo explican. No lo explican. Es decir, la anestesia... Porque yo creo que hay intereses creados también, es decir, eso genera movimiento de medicamentos, eso genera mayor uso de anestesiólogos. Entonces, sin embargo, hay un recurso como el agua, por ejemplo, que nosotros usamos, que tiene la misma relajación que tiene la epidural. O sea, cuando una mamá se inmersa y se entra en una piscina de agua bastante tibia, bien calentita, le ocurre exactamente el mismo efecto que ocurriría si le pongo una anestesia epidural.
Lo que ocurre es que esa mamá que entró en la piscina no tiene venoclisis puesta, puede cambiar de posición, puede moverse, las contracciones que estaban ocurriendo siguen con su ritmo normal, tiene una retroalimentación perfecta porque está sintiendo todo lo que está pasando en su piso pélvico, por lo tanto puede controlar los pujos de una manera tranquila, el bebé no va a tener dificultades de relajación del piso pélvico en la rotación final y por lo tanto va a ser un parto mucho más tranquilo. Pero eso es sí, con la epidural cuando tenemos que hacer la cesárea es más fácil porque ya tenemos la anestesia hecha. Así. Claro. Claro. O sea, lo ponen prácticamente sentenciando así a esa es, mamá. Así es. La ponen porque le dicen, no te preocupes que si terminas en cesárea, ya no hay que cuidarte de nuevo. Ya. Claro. Todo tiene sentido. Sí. Ok, y ¿qué consejo le darían ustedes a las mamás? Porque hay mucho miedo ante el tema del trabajo de parto, ¿no? Sí. Miedos y pensamientos de que no van a poder. ¿Qué consejo o recomendación le dan a esa mamá para que no use epidural? O sea, ¿qué tiene que hacer antes para prepararse para ese momento? El trabajo que tú haces. Justamente lo que tú estás diciendo, prepararse para ese momento, entender que su cuerpo está hecho para eso, que durante millones de años lo ha hecho y lo ha hecho bien, que no concentrarse en el dolor del parto no lo es todo, es una partecita del parto. Hay otra enorme cantidad de sensaciones que son hermosas, que son agradables, que hay montones de cosas que uno puede hacer para controlar ese dolor. Lo que pasa es que como que tenemos el dolor clavado aquí en la frente y lo único que asociamos a un parto es el dolor. Un parto es un momento maravilloso, es el momento de llegada del hijo a este mundo, es el momento que hemos venido esperando durante meses y meses, es un momento de felicidad y alegría, no es un momento de miedo ni de dolor. Nos inculcan el miedo y el dolor, tenemos que convencernos y recuperar la alegría y la maravilla de un momento de nacimiento y además es un momento de amor y de crecimiento familiar, claro, de crecimiento como persona y de crecimiento como familia. En eso tenemos que concentrarnos cuando pensamos en el parto. Y la pregunta que tú haces es muy buena porque francamente la madre necesita apoyo emocional, necesita que la ayuden a conocer elementos como qué posición voy a poder tener, cómo voy a respirar, cómo me tengo que alimentar durante el embarazo, cómo me tengo que preparar con mi estado físico, cuál es mi tipo de nutrición adecuada, cuáles serían los elementos que yo puedo hacer, contribuir de mi parte, pero eso necesita apoyo. En los países desarrollados eso es rutinario. En Suecia una mamá que se embaraza va a tener en cada barrio un centro en el cual va a tener doulas, educadoras en salud, preparadoras de gimnasia, nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas que la van a apoyar y le van a enseñar todo lo que ella tiene que saber para ese momento. Eso es muy importante. Espero que la respuesta de los doctores Aybar te haya ayudado y te haya aclarado para qué fueron hechos el pitocin y la epidural y cuáles son las consecuencias de la utilización de estas. Mi consejo es que siempre antes de solicitarlas intentes prepararte y adquirir las herramientas necesarias para poder sobrellevar un parto sin medicamento. ¿Por qué? Porque mientras más natural sea el proceso, mientras más conectada estés con tu cuerpo, menores riesgos van a haber y por ende menores intervenciones y más probabilidades de un parto natural. Así que te invito a prepararte, a adquirir las herramientas, a aprender a respirar durante el parto, a manejar el dolor, a sobrellevar las contracciones, que es totalmente posible tener un parto natural sin intervención. Yo tuve a mi bebé sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de anestesia, ningún tipo de medicamento y fue increíble y fue súper llevadero. Así que si yo puedo y si yo pude, tú también puedes. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, recuerda darle like. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Que tengas lindo día. Chao, chao.